Bien, nuestra labor fundamental como padres es tan clave porque la institución divina por excelencia es la familia y de ahí se deriva todo lo demás. Los mejores hombres que ha habido dado al mundo o la humanidad han venido de una influencia, de una madre o de un padre. Y como cristianos sabemos que el resultado de una buena crianza es tener unos hijos que van a producir un fruto en esta tierra para la gloria de Dios. Es una crisis que existe, el diablo siempre ha atacado a la familia y uno lo puede ver hasta en las series de televisión. Hubo un tiempo de décadas atrás que existía un programa conocido como La Casita de la Pradera, por ejemplo, donde tú veías un papá, una mamá, pioneros de los Estados Unidos formando a una familia bajo valores cristianos, una serie como Bonanza, un papá ejerciendo una influencia, una dirección en su casa. Los Picapiedra, inclusive los Picapiedra con Pedro con todo lo escandaloso que sea era cabeza del hogar, a diferencia de los Simpson hoy, donde el chiquito es el líder de la casa y el papá es un tonto manejado por todo el mundo, idiota, donde no tiene el liderazgo en el hogar. Entonces se puede ver la diferencia en cuanto al ataque que hay fulminante contra la casa. Corresponde al varón del hogar ser cabeza de la esposa y también cabeza de los hijos, administrar la crianza de los hijos. No es el gobierno que tiene que resolver los problemas de mi casa, no es la escuela la que se va a encargar de la formación de mi casa, no es la universidad y menos la cárcel la que va a rehabilitar a un hijo torcido. Me corresponde a mí como padre, el amor mío como padre, volcarme y darle el consejo divino a ese hijo, porque separado de Cristo no puede hacer nada. Y el mejor consejo que puede darle son los consejos que provienen de la boca de Dios. Sin esos consejos no sabemos qué vamos a educar a lo que nos salga. ¿Y qué hiciera hoy? Y antes de decir eso, también en Estados Unidos existe lo que hoy en boga, donde millones de padres cristianos están educando a sus hijos en casa, en lo que se llama el homeschool, que es formar a los hijos separándolos de la escuela, porque las escuelas se han vuelto como un nido de peligrosidad y se ha visto matanzas y todo eso en las escuelas públicas y hay muchos padres que han abrigado a sus hijos, como en los tiempos cuando nació esa gran nación. Hoy quiero señalar 3 principios fundamentales para una buena formación de nuestros hijos y de nuestra casa. Como padres, estoy hablándole al padre, hoy vamos con el varón de la casa. Primero, tu deber fundamental es enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6, 7 al 9 dice así: y la repetirás a tus hijos. El consejo de Dios se repite. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es repetir, hablar durante el día, al acostarte, al levantarte. Esto indica que existe un compromiso nuestro de tener un culto devocional en nuestra casa para inculcar los principios de conducta a nuestros hijos. Repetir, reafirmar, afirmar, fortalecer, porque lo que sembramos en un hijo nadie lo va a poder quitar. Y el mejor terreno para formar a nuestros hijos es temprano. Proverbios 22, 6 lo dice: instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es instrucción, señalamiento, afirmación del consejo. Y si tú lo haces de niño, cuando tú no estés físicamente con él, no se va a apartar de lo que le ha sembrado en el corazón. Eso no lo hace la escuela. Nadie va a tener mayor amor a mi hijo que yo mismo como papá. El consejo del papá es clave y de la mamá, lógicamente, pero el que tiene liderazgo es el papá. Benjamin Franklin decía que hay 2 mandamientos en la formación de un hijo. Primero, que te obedezca en todo. Y segundo, haz lo que te dé la gana con él. Ya después de que cumple el primero, el segundo se cae solito. ¿Por qué? Porque lo primero que un hijo, ¿cómo muestra un hijo amor al padre? Obedeciéndole. Pero para poder que tú te lo ganes a él, tienes que comenzar desde temprano. La mamá de John Wesley, que tuvo 19 hijos, decía, tienes que comenzar chiquitito, desde que le estás cambiando los pañales. Ya tú tienes que demostrarle a él quién manda, quién es el que gobierna la casa. Y por tanto, instruye al niño constantemente, repitiendo constantemente. Es una labor de docencia, de insistencia. ¿Y por qué hay que insistir tanto? Porque si tú eres pasivo en la enseñanza, alguien le va a estar enseñando a tu hijo cómo se va a comportar. Viene la influencia del grupo, de presión en la escuela. Ya los compañeros pueden forzarlo, empujarlo a tomar decisiones. Pero si tú le das firmeza y logras totalmente que él se sujete a ti, no va a haber presión de grupo que pueda dominarlo. No tiene por qué estar tratando de agradar al mundo para que lo acepten como compañero. Nuestra labor de docencia es fundamental, es única. Nadie lo va a hacer mejor que un papá. Y por eso que el consejo de los padres siempre tiene que tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque el ojo del padre y de la madre es un ojo de amor. Cuando un papá y una mamá le dice a una hija, hija, ese hombre no te conviene, mejor acepta el consejo de tu papá y de tu mamá porque ese tienen ojos de amor. Y están viendo algo que tú no estás viendo. Por eso que es importante la bendición de los padres, hasta en la relación de noviazgo, porque el ojo del padre tiene más visual que el del propio hijo. Inclusive hasta he visto y he conocido hijos enfermos que el papá y la mamá sobre todo está tan metida en la enfermedad del hijo que logra hasta anticipar al médico en cuanto al tratamiento adecuado que le debe aplicar a tu hijo. Porque comienza a investigar y a meterse, porque nadie puede tener más entrega hacia un hijo que el propio papá. Pero fundamental es enseñar. Cristo fue maestro. Como maestro enseñó lo que debemos obedecer. Pero también es Señor. ¿Qué significa Señor? Yo exijo obediencia de lo que enseñé. Igualmente como papá, tenemos que enseñar para después exigir obediencia. Y si hay desobediencia en cuanto lo enseñé, viene la segunda parte de lo que es la crianza, que es la disciplina. Es importante la disciplina. Esa es la segunda parte, el criar. La crianza en la Biblia es igual a disciplina y disciplina es amor. Esto no es mundanalidad, estamos hablando de cosas bíblicas. ¿Por qué la disciplina es amor y por qué la crianza es disciplina? Vamos a ver Efesios 6:4. Segundo objetivo de la paternidad, aparte de enseñar, es criar. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Loy, siento con mucho como eco aquí, como que se me rebota esto aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo. ¿Cómo debo criarlo? En el consejo que viene de Dios. El perdón. No hurtarás, no mentirás,
Una vez un granjero se llevó a un muchacho huérfano a trabajar con él. Te voy a dar una oportunidad de trabajar conmigo, pero solamente quiero 4 cosas que vas a cumplir. Número 1, vas a obedecerme en todo lo que te diga. Número 2, no mentirás. Número 3, no hurtarás. Y número 4, te quiero temprano, puntualmente. 4 normas de vida. Dígame que si dice ese hombre, dice, este huérfano dijo, esos 4 mandamientos los viví toda la vida y me funcionó en toda mi forma de ser. Obedecer, llegar temprano, no mentir y no hurtar. 4 mandamientos. ¿Cuántos tiene el Señor para nosotros? Bastante consejos. Bastante consejos. Cuando tú aplicas a tu vida la enseñanza, va a salir todo bien, pero tienes que comenzar temprano. Ahora, ¿cómo yo debo criar a mi hijo? Con el consejo de Dios. Y dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se provoca a ira a los hijos? Insultándolos. ¿No? Y cuando dices, tú eres un bruto. Oye, qué cabezón. Oye, qué barbaridad. Mi papá era muy dado a hablar así. De contra. ¿Tú sabes cuál es el cerebro de la gallina? Así ve. El tuyo es la mitad de ese cerebro. ¡Qué barbaridad! Bruto. Oye, ¿de dónde tú saliste? Te habrán cambiado en el hospital. Oye, unas cosas horribles que terminaba, pero yo honestamente, te estremece, pero tú te aguantas todo eso lo guardas ahí, y ahí es provocar a ira. ¿Dónde saltaba la ira esa? Con alguien, porque eso era como una contención, una represa, pero llega un momento que te desborda y ¿por qué ese hombre está tan rabioso? Pero es que está aguantado. Porque a un padre como el mío no se le podía ripostar, porque te llovía. Eso no, ni se te ocurre responderle. Pero eso es producir ira. Y cuando uno produce ira en el hijo, lo que produce también, dice la palabra, para que no se desaliente. Porque si tu propio papá te insulta tan feo, es muy fácil que tú te convenzas de que él tiene razón, de que tu cerebro es la mitad de la gallina. Y entonces tú mismo estás agarrando a tu hijo y restándole la potencia para enfrentar la vida. Estás descalificándolo de antemano. Pero si tú le das el consejo de Dios, mira hijo, te voy a dar no mi consejo, sino el de Dios. Dios quiere esto de ti. Y tú le estás diciendo a tu hijo que la autoridad tuya es divina. Y cada vez que te toca a ti corregirlo, le vas a decir el por qué lo corregiste. Porque de acuerdo, hablando de que la crianza es disciplina, porque si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El capítulo por excelencia de la disciplina está en Hebreos 12:6, que dice, en adelante, porque el Señor al que ama, disciplina. El amor se manifiesta en la disciplina. Disciplina es criar al hijo. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es azotar? Es correa, hermano, cinturón, vara. A mí me gusta que Richie tiene la vara de Sofía y la vara de Ricardito Daniel. Está por escrito. Y eso está bien. Porque el azote tiene que venir porque la crianza es necesaria. Y la cantidad enorme de zurras que me dio mi mamá, que fueron bastantes, y a mi hermano más, porque ese era más travieso, o yo era mucho menos travieso, fueron bastantes, pero las 3 que me dio mi papá son inolvidables. Son inolvidables. No sé por qué. No es lo mismo zurra de madre que de padre. ¿O no? Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Nos criaba, se lo voy a decir a su papá, y todo el mundo se cuadraba. Se lo voy a decir a su papá, todo el mundo se cuadraba. Y mi papá estaba ausente. Más estaba afuera que adentro, pero con eso era suficiente para que todo el mundo se cuadrara. Ella ejerció, le dio una autoridad a mi papá sin estar. Mi papá era muy político y andador. Entonces, el azote, la corrección es amor.
Y el hijo que no es disciplinado, de acuerdo a la Biblia, es un bastardo. Si soportáis la disciplina, dice el verso 7, Dios os trata como a hijos. Soportar la disciplina. Hay ninguna disciplina a nadie le gusta, pero si la soportamos, Dios nos está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todo hijo necesita disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. En la Biblia, el bastardo no es el hijo fuera del matrimonio. En la Biblia, el bastardo es el hijo que no ha sido disciplinado por su casa. Tú puedes tener a tus hijos en la casa y ser bastardo porque no los disciplinaste. Y los papás y la mamá en estos tiempos están más enfocados en traer cosas nuevas a la casa y grandes comodidades y que los hijos sean educados por un centro de orientación infantil o sean educados por la empleada o del aire será. Pero estamos más enfocados en darle todo lo que yo no tuve. Una gran mentira. Porque la vida no es una suma de cosas. Lo que vale es el consejo y la disciplina de los papás. Eso es lo que tiene valor y eso es lo que se va a llevar. Me voy con ellos hasta el final. Nosotros tuvimos una vida cómoda en gran parte, pero a mí me tocaron las vacas flacas porque era el primero. Allá a los últimos le tocaron las gordas. Pero me agrada que en mi tiempo de vaca flaca estuve ahí porque la herencia mayor es la corrección y la disciplina. Porque la disciplina es lo que te hace tener carácter. Cuando vine a esta capital, me encontré con un montón de gente amargada, oye. No saben ni saludar. No tenían. Yo estaba sonreído todo el día porque yo tuve amor en la casa. Y zurra. Pero esos tipos andaban amargados y ahí siempre con una murmuración y una cosa, porque no tuvieron hogar. Yo estaba sonreído como si fuera el hijo del gerente. Pero la herencia mayor que uno puede tener es ser criado, hermano. Y es preferible hasta un papá que se pase en zurra que no la tenga. Porque aquí lo dice también. Por otra parte, dice el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Padre Celestial tiene el mejor consejo que nuestros padres terrenales. Pero eso de que venerábamos los padres, yo venero a mi mamá. Y veneraba a mi papá con toda su forma un poco rústica y rough de criar. Pero los tuve. Y si yo oía a mis tíos hablando de mi abuelo, que mi abuelo murió joven, y hablaban del papá como si fuera el Confucio en sabiduría. Y yo escuchaba las historias y eso era, ese señor en estos tiempos hubiera estado preso de acuerdo al código de la familia porque eso era zurra. De verdad, eso era una cosa de que una vez una tía mía se queja, oye, pero esto, la misma comida, mamá, y eso fue un solo jab y quedó noqueada. Y usted nunca reprocha aquí lo que su padre le trae, cariño. Pero toda esa gente fueron bien formadas. Se graduaron profesionalmente porque había un papá ahí. Y eran gente limitada económicamente. La parte más fina mía viene por el lado de mi mamá. Mi mamá era hija única y se crió bien, pero la parte más ordinaria era de mi papá. Pero porque papá vivió esas estrecheces. Y mi abuelo agarraba una pipa, se ponía con el taburete virado así, con la puerta, y todos en la mesa ahí no se oía ni una mosca, todo el mundo estudiando, con una lámpara de querosín prendía. O sea, eso de las 7:30 se paraba, apagaba la lámpara y todo el mundo a dormir. Aquí a dormir todo el mundo. Ese era mando, ese era hombre. Ya eso no se ve. Pero bendito Dios, que si no hubiera habido esa autoridad,
el hombre después se muere temprano. Y mi papá solamente tuvo convivencia con mi abuelo hasta los 9 años. Y se acordaba de todas las historias. 9 años. Y eso quedó ahí. Y los hermanos mayores se encargaron de criar a los hermanos menores. Adoptaron una posición inmediata de paternidad. Entonces, por eso digo yo que donde hay un hombre como cabeza del hogar, un buen esposo y un buen padre, que venga la vida como le dé la gana. Que venga la depresión, la recesión, la inflación, que venga la economía como quiera. Y hay un hombre en la casa. Ahí no va a faltar nada. Y eso es lo que quiero transmitirle aquí a los padres que están aquí. No somos machos, somos hombres. Y como hombres tenemos que criar a nuestros hijos y no meternos debajo de la falda de la mujer diciéndole, tú lo que eres una alcahueta, lo que está pasando aquí. No, eres tú el responsable delante de Dios. No dejes que la mujer se encargue de... Porque ustedes saben bien en el Génesis cuál fue la maldición, estaba partida en dos. Al hombre que le dijo el Señor, trabajarás con el Señor, con el sudor de tu frente. Y a la mujer, parirás tus hijos con dolor. Pero a la pobre mujer ahora se quedó con las dos maldiciones, trabajando como hombre y sufriendo como mujer. Eso no podía ser. Entonces vino lo que se llama el feminismo, ¿no? El feminismo, que es el otro lado de la esquina, que es tan malo como el machismo, tan horrible y maligno como el machismo. Porque la tipa, la mujer dice, no, las dos no las cargo yo. Y efectivamente, entonces no es posible que el hombre venga, los dos trabajando para tener un plasma, high definition. Y entonces la mujer comienza a hacer las tareas en la casa y el tipo dijo, no, yo tengo el control, sí, pero el control del televisor. Porque tenemos un niño más en la casa. Un niño más. En vez de ser la solución, es un parte del problema. Si tú quieres ser respetado por tus hijos, disciplínalos. Pon orden. Y entre más tempranito, mejor, porque te va a ir suave. Ya después que tú has sembrado este chiquitito, ya lo demás, mi hermano, como dice Franklin, haz lo que te quieras con ellos. Por otra parte, tuvimos a esos padres que los disciplinaban, porque, dice el verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Esa educación de papá era como a él le parecía, y la de mi abuelo como a él le parecía. A veces yo no sabía ni por qué me estaba insultando, y es porque le molestó algo, pero que nunca me enseñó. Entonces, a lo que salga. Pero para lo que nos es provechoso, la formación de Dios es provechosa para que participemos de su santidad. Si nosotros invertimos tiempo en nuestra familia, todo lo que sembremos ahí, vamos a hacer que ellos participen de la naturaleza divina a través del consejo de Dios. Es el mejor consejo que pueden recibir. El consejo divino lo va a hacer maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si nosotros formamos y invertimos tiempo con ellos, podemos encontrarnos con grandes sorpresas de personas verdaderamente usadas por Dios. Y la mayor parte de los misioneros en el mundo entero han venido influidos desde niños en el consejo divino. Es verdad, dice el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Es verdad. Cuando tú disciplinas a tus hijos, ellos están tristes o están dolidos y hasta sienten, cuando yo le comentaba a los matrimonios que cuando mi mamá me daba, y no me mire así, y yo con bravo, y no me cambie esa mirada. Y póngase ahí en la esquina de la pared para que respete. Y mi mamá dulce, así dulcemente te daba. Así mismo, con dulzura. Y tómese ese vaso de agua para que se trague la rabia esa que tiene encima. Ninguna disciplina causa gozo. Yo no decía, ¡y sigue dándome! No. Pero al final dice que da un fruto apacible, es verdad.
Porque cuando tú has sido disciplinado tienes un descanso. Cuando sales a la calle tienes cierto dominio propio inculcado por nuestros padres. Cuando yo estuve en la Facultad de Derecho, yo no entendía, en verdad, las huelgas de los estudiantes y sobre todo no entendía cuando quemaban en los carros de la gente. Cuando estaba el asunto de los tratados Torrijos-Carter, que eran los tratados del canal, no estamos en desacuerdo y vamos a decir que el Denny va en su carro y le queda al frente de la huelga estudiante, agarra y queman el carro de Denny y yo, pero yo, pobre hombre, decía yo, oye, pobre hombre, ¿cómo le van a hacer ese carro, quemar el carro, oye? ¿Ah? Y decía, pero estos muchachos lo que quieren es que le den una cuera que nunca le han dado. Eso es lo que ellos están buscando. Oye, pégueme por favor a alguien que me quiera. Porque en el fondo nunca han sido formados en una disciplina de autoridad. Y cuando uno no aprende a obedecer su casa, a su padre, no va a obedecer a nadie. Son esas cabezas calientes que están buscando el desorden. El desorden. El liderazgo de la formación está en la casa. Está en el hogar. Así que tenemos que enseñar a nuestros hijos en todo momento. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así lo dice la Biblia. Tenemos que criarlo con disciplina, la disciplina de Dios. ¿Y por qué tenemos que criarlo en la disciplina del Señor? Porque no existe niño angelito. Usted viera a mi niña. Usted viera a mi niño. Qué angelito, qué lindo, qué precioso. Se parece al papá, se parece al abuelo, se parezca a Cristo, hermano. Porque mire, el angelito no existe. El angelito no existe. Ese angelito hace así, ve, y te patea. ¿Y por qué tiene que ser formado? Porque bueno no hay ni uno solo. Porque de acuerdo a Proverbios 22:15, dice la Biblia, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, que el muchacho es necio por naturaleza. Es egocéntrico. Y entre más niño, más egocéntrico es, ¿sí o no? Tú puedes dar dos niños con 500 juguetes y están peleando por uno. Ellos son egocéntricos, dominantes. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Y miren, la crianza le corresponde a los padres, no a los abuelos. Y yo me alegro que mi nuera haya renunciado a su trabajo para atender a los nietos, porque eso no es labor de nosotros los abuelos, lo hacemos mal. El abuelo criado de abuela ni pa' cazuela, dice el dicho, el campesino. ¿Por qué? Porque el abuelo es consentidor, está más agotado. No está para mimar, pero no para criar. Y eso criado para abuelo es muy difícil. Salvo la mamá, la abuela de ella, que esa sí era un militar hasta el final. Y gracias a Dios que él las disciplinaba por la abuela. La paraba a las 4 de la mañana siendo niña. Y él las es disciplinada porque tuvo una abuela. Tenemos que saber que la necedad está ligada en el corazón del niño. Y por muy bonita que sea la niña y por muy bonito que sea el niño, no lo mimes por nada en el mundo, porque va a ser un necio egocéntrico que te va a comer para abajo. Tienes que darle corrección. Darle corrección. Y eso que la suerte de la fea, la bonita la desea, yo creo que en gran parte tiene que ver por eso. Que le pusieron una corona de reina y no la bajaron, nunca le quitaron la corona. Y piensa que el mundo gira alrededor de ella. Sin embargo, de repente la fea tuvo que verse un poco más difícil, ¿verdad? Porque fomentar sus propios atributos, poner más. Pero si para nosotros no existe reina en la casa, sino un niño que necesita ser forjado, modelado por su papá, Es importante eso. Entonces, hemos visto que debe ser enseñado el niño,
tiene que ser disciplinado, criado el niño con amor. Y el último, tú como papá tienes que ser proveedor de la casa. Eso de que cuando nosotros, cada vez que hay un matrimonio, existen lo que se llaman las arras, ¿verdad? Es que es un símbolo de que los esfuerzos del matrimonio va a ser llevado a una bolsa en común. Pero mucha mundanalidad hay en el momento del dinero. Que yo tengo mi plata, mijo, cógeme para, ¿qué tienes ahí? Coge eso y me quedo con otra parte acá. O la tengo metida en un bolsillo secreto. No, y que mi plata es mi plata y la tuya es la tuya. Y cada uno con su lado. Eso no. Como padre yo tengo que proveer para mi hogar. Y todo lo que yo tenga es para mi hogar. Para el hogar. Dios provee. Y si verdaderamente soy responsable en la casa, todo va a alcanzar. Y aún en el límite de lo que va a alcanzar, se le agrega un poco más de agua a la sopa y alcanza también. Y tenemos que aprender a que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si un incrédulo que no conoce a Cristo está condenado en el infierno, al decir la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, es una palabra muy fuerte, porque en verdad es un desamor que no tiene. ¿Cómo tú vas a ignorar la necesidad de tu casa? Todo es para tu casa. Honestamente, y no es por jactancia, sino normalmente yo todo lo que yo ganaba se lo daba a mi esposa para que lo administrara. Y gracias a Dios, Katy es buena administradora. Si hubiera sido una mujer de shopping, no le puedo dar la plata. Eso sería un despilfarro. Pero gracias a Dios por ella, de que ella era buena administradora, pero en realidad yo no me quedaba con nada. Al contrario, ella entonces agarraba y me ponía mi platita de diaria para cuando yo salía a la calle. Y siempre le decía, ¿tú me pusiste plata en el bolsillo? Sí. Y no es que estoy diciendo que me copien, yo pienso que no, porque si ella no es administradora, no le des. No le des. Porque ustedes saben bien que cuando hay, venga por liquidación, por cierre, baratillo de última hora. Se abre el nuevo centro comercial tal, descuento del 50, 60, 70%. Yo pregunto, ¿quiénes son los que están dentro de esos almacenes? ¿Cuántos varones hay ahí? Están allá, afuera, tomándose un café, esperando que la mujer salga. Pero si la mujer tiene una buena administración, ese $10 se va a estirar y va a alcanzar para todo. Y si uno aprende a ser desprendido, porque ahora mi deber es que no falte nada en mi casa. Y si mi esposa es buena administradora, que lo haga. Pero yo debo proveer. Y yo le pregunto a veces a mis hijos chiquititos, oye, Amícar, cuando estaban chicos, ¿cómo te va en la casa? ¿Tú te falta algo? Y si tú, ¿por qué me preguntas eso, papá? Digo, no, dime, si tú tienes algún motivo de infelicidad en tu vida, ¿por qué tú me preguntas eso? Digo, yo no tengo nada. Digo, no, claro que nunca te ha faltado nada. Porque has tenido un papá. Hay que reafirmárselo también. Porque ellos creen de repente que son el centro del universo. Tienen que reconocer en agradecimiento lo que hacen sus padres por ellos. Porque hay padres que le corresponden a los hijos después honrar padre y madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Pero muchas veces tú le das y le das y le das y no lo agradecen. Si tú no le dices, honra a tu padre, honra a tu padre. ¿Cómo le cuesta a los hijos cuando no son enseñados en honrar padre y madre, soltarle $10 al papá? Pedirle un favor. Le pides un favor y no te lo hacen porque tienen otras cosas que hacer. Entonces hay que enseñar. Yo creo que inclusive el honrar padre y madre tenemos que inculcarlo nosotros.
Inculcarlo nosotros. Y si trabajan y están viviendo con nosotros, que aporten a la casa para que les cueste, no les cueste sacar el dinero. Pero nosotros somos muy dados tenemos que ver que todo esto es crianza. Todo esto es crianza, hermano. Y Dios va a proveer y no nos va a faltar nada como hijos. Y yo conocí durante mi vida de pueblo hombres que eran carpinteros. Me acuerdo de un señor Villarreal vestido de caqui arriba de su bicicleta. Él era carpintero. ¡Qué honorabilidad! ¡Qué hombre! Y todo el mundo, señor Villarreal, ¿cómo está? Era un carpintero bien medido. Y la hija estaba conmigo en la escuela. Muchacha bien pulcra, buena, bien aplicada en sus estudios. Y había asimismo un zapatero, señor Medina, buen zapatero, excelente. ¡Qué porte ese señor! Señor Medina, ¿cómo está? Eran gente de oficios sencillos, otras modistas, otros sastres, y mantenían su casa con la habilidad que Dios les dio, con una honorabilidad, porque el trabajo dignifica, y no hay trabajo malo. Ah, no, yo tengo mal trabajo. Bueno, los americanos dicen que para tener un trabajo bueno hay que tener 5 malos, porque uno va haciéndose a conocer. Y yo recuerdo que en el trabajo, eso también es formación. Cuando yo trabajé, que comencé con $150, que después de mí seguía el aseador, y yo me decía, bueno, una vez hablando, digo, papá, mira que yo no soy apreciado, yo no gano nada ahí, y me siento como explotado. Digo, renuncia pues si estás desconforme con tu trabajo, pero no hables más no hables mal de la persona que te contrató. Sea agradecido, trabaja como si te pagaran 1,000. Aragán. Cambia de trabajo si no estás conforme. Y eso es importante hacer ese tipo de mención, porque entonces, ¿qué estamos creando? Gente que no tiene ni ética laboral, ni entrega, ni son agradecidos en nada. Hermano, formemos, tenemos que formar, y el hombre es importante en este asunto. Y por último, es importante que en esto de proveer, que no nos desesperemos, ni nos afanemos por el día de mañana. Dice el Señor Jesucristo, no os afanéis, en el capítulo 6 de Mateo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dios va a proveer. No te afanes por el día de mañana, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que yo tengo necesidad de mantener una casa y yo tengo un Padre que sabe que yo tengo necesidad de ello. Él me provee a mí para que yo provea para los míos. Tengo que descansar en que Dios va a proveerme lo que necesito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si busco a Dios primeramente, Dios me va a proveer a mí. Ustedes saben bien que cuando Pedro estaba pescando en aquella barca toda la noche con Juan, y no pescaron nada, y después estaba el Señor dando una clase, enseñando, pidió prestada la barca, se sienta en la barca para enseñar, y Pedro y los discípulos escuchando la enseñanza, después le dice, Pedro, rema mar adentro, boga mar adentro, y se dio aquella pesca milagrosa. Primero era la enseñanza bíblica y después, ¿qué fue? El sustento. Dios sustenta a sus hijos. Cuando se dio aquella multitud en el desierto, que había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, el Señor comenzó a enseñarles enseguida, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero después dice, vamos a denle ustedes de comer. Y se dio ¿qué? La multiplicación de los panes y los peces. Primero, ¿qué es? El reino de Dios, y por añadidura viene ¿qué? El comer, el vestir y el sustento. Así que el Señor es consciente de eso.
No nos afanemos por el día que no ha llegado. La palabra afán, ¿qué significa? Preocuparse por el día que no ha venido. Por eso dice el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Es un desgaste innecesario preocuparse por el día que no ha venido. No es bíblico, es condenado por Dios y Dios no le gustan los adivinos. Y el afán es una forma de adivinación. ¿Por qué es una forma de adivinación? Yo estoy adivinando lo que va a pasar mañana. Yo debo vivir el afán del día, el día que estoy viviendo. ¿Dónde estamos ahora aquí nosotros mismos? Ahora estamos aquí en la iglesia. Mañana es lunes, pero no podemos vivir el lunes. ¿Vivimos qué? El hoy. Y si usted vive el afán, basta cada día su propio afán. ¿Qué significa basta? Es suficiente. Es suficiente vivir la preocupación del día. Y ese día de hoy voy a enfrentarlo. Y con la ayuda de Dios lo voy a vivir. Pero yo no voy a sumar el afán del día que no ha llegado. Y eso es un buen remedio para los matrimonios también. Y para ti como padre, vive el día que estás viviendo. El pan nuestro de cada día, dándolo cuando. Hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Mañana no existe. Mañana no sabemos. Por eso que no podemos decir, mañana haré esto, mañana haré lo otro. Si Dios quiere. Yo lo que sí puedo hablar que hoy estoy aquí y voy a vivir el afán de este día. Y por eso no hay que dejar nada para mañana. La ley del vago es, si lo puedes hacer mañana, ¿por qué lo vas a hacer hoy? La ley del diligente, ¿cuál es? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué hay que hacer hoy lo que no puedes y no dejarlo para mañana? Porque se mezcla el afán de hoy más el afán de mañana. Entonces tienes el doble de preocupación. Haz todo hoy. Lo que puedes hacer hoy, hazlo hoy. Y es un dicho mío. Vamos a hacerlo hoy. Hoy mismo, lo que se deja para mañana se deja para el olvido. Y más a la edad de uno, ya que ya uno no retiene mucho. Tienes que hacerlo ya, para hoy, para hoy. Es importante exprimir el día hasta donde Dios dice, bueno, ya si no pude hacerlo, ya este afán de hoy no pude cubrir todo, pero a nosotros los latinoamericanos nos llaman los hombres del mañana porque todo lo dejamos para mañana. No se puede así. Vamos a enfrentar el día y trabajar. Y si quieres tener una vida verdaderamente dichosa, sosteniendo la casa, aprovecha el día de hoy. Y si no eres, y si descansas en el Señor, Él te va a dar el descanso para enfrentar ese día de hoy. Vamos a orar en el nombre del Señor.